Continuamos con la siguiente mesa, haciendo memoria, construyendo identidad, dos de los conceptos, bueno, centrales, pilares de la obra de Mariana, y están aquí para comentarnos sobre ello Mario Camarena, Adriana Aguayo y Rocío Luis Laguier. Rocío y Adriana fueron originalmente alumnas de Mariana, persistentes, no solamente en la licenciatura, recibieron en su relación con Mariana y fueron encontrando cada una dentro de sus propias trayectorias una visión propia, ¿no? Sus maneras particulares de trabajar. Por un lado, bueno, Adriana, la ciudad ya desde otras perspectivas, ¿no? Y Rocío trabajando la memoria, también llevando el tema a vetas que Mariana no había explorado, pero que por ahí fueron haciéndole, bueno, usar un concepto y desarrollarlo en nuevas líneas. Rocío Ruiz es doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM, donde también realizó sus estudios de licenciatura y maestría por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Felizmente es profesora del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa, nuestra más reciente adquisición. Sus investigaciones se han centrado en procesos de construcción identitaria en distintos contextos culturales, por ejemplo, en los pueblos urbanos de la Ciudad de México y su relación con las prácticas ciudadanas. En los últimos años ha investigado el proceso de construcción social de la memoria en comunidades diversas como las comunidades exiliares o los colectivos de víctimas de desaparecidos en México. Actualmente trabaja sobre las secciones de memorialización en la ciudad relacionadas con sucesos violentos perpetrados por el Estado. Como buena adolescente usó un celular. Adriana Aguayo. No los usan. Adriana Aguayo también es profesora de tiempo completo en nuestro departamento, doctora en antropología por el CIESAS, y sus principales líneas de investigación son la percepción del espacio, la ciudadanía, la construcción del sentido de pertenencia, la identidad, el racismo, la renovación urbana y la memoria urbana. Sobre estos temas ha impartido conferencias, presentado ponencias, compilado y publicado diversos trabajos, organizado eventos académicos, así como dirigido grupos de investigación y tesis de grado. Mario Camarena, que se negó a darme sus muy conocido antropólogo e historiador oral, lo conocí hace 1000 años cuando daba esos hermosos talleres en el Mora sobre historia oral. Ha sido, bueno, un copiloto de Mariana durante muchos años, no solo un amigo entrañable, ha participado de hecho en 4 de los proyectos de investigación colectivos que Mariana coordinó o participó, y las líneas sobre las que versa esa coparticipación van por el tema de los barrios y por el tema de la memoria. Han organizado también proyectos originales como aquella memorable muestra fotográfica del barrio de la Fama, tan linda, en coordinación con los habitantes de los pueblos, ¿no? Y que creo que abrió nuevas maneras de pensar cómo hacemos llegar nuestros trabajos y cómo entramos en diálogo con los pueblos que investigamos. Pues adelante, Adriana. Primero. ¿Empiezo yo? Muy bien. No me prestas el... Antes que nada, me quiebro por algún comentario que hago, me sale alguna grosería y solo... Esta pequeña presentación la titulé Senderos de recuerdo sobre la convergencia de Mariana. Y empezaría con algo. El recuerdo Mariana es más vigencia.
que conservamos. Nosotros sí. Lo que permanece en el recuerdo nunca muere y nos ayuda a vivir. Y nos ayuda a vivir a todos, no solamente. Sí. Antes que nada, gracias por la invitación a este evento. ¿Sí? Hace algunos meses, cuando me habló Adriana y me dice que si quería participar, inmediatamente le dije, sí, participo. ¿Cómo no iba a participar? Sí, había sido cómplice de Mariana desde hace muchos años. Entonces, ¿cómo no iba a participar con ella? No solamente de proyectos académicos, también había participado en proyectos comunitarios, ¿sí? Pero también han estado cerca con el seguimiento de alumnos. En varias ocasiones me invitó a participar a sus clases, donde yo también le invitaba, pero no solamente eso, también nos llegamos a heredar alumnos y alumnos que se hicieron casi nuestros hijos. Pero toda esta relación con Mariana, ¿sí? Siempre se daba en torno a algo que ahorita extraño, en torno a un café. ¿Sí? Con Mariana, cuando íbamos a platicar, siempre era un café y no cualquier café, tenía que ser un café bueno. Y otro que también extrañaba es que Mariana tejía. Entonces, ya, bueno, la conversación con Mariana es un café y tejer sobre esto. Entonces, construir el espacio sobre Mariana. Pero también cuando me invitó Adriana a platicar sobre Mariana, dije que estaremos hablando de la misma Mariana. Porque Mariana la conocen sus cuates. El nombre de Mariana, la académica, es María Ana. Aunque no lo creen, yo después de muchos años descubrí eso, cuando le tuve que dar una constancia en el que le puse Mariana Portal. Me dice, Mario, no me va a servir. ¿Por qué no, Mariana? Porque me llamo María Ana. Bueno, ese detalle lo aprendí después de muchos años. Entonces, esto me llevó, por un lado, yo voy a recordar en concreto a Mariana. ¿Sí? Esos recuerdos de Mariana en nuestro caminar como antropólogos. Y cuando me refiero como antropólogos, no al antropólogo del cubículo, sino al antropólogo callejero, al antropólogo que camina en los pueblos, al antropólogo que camina en los barrios. Esta era una parte que nos relacionó mucho. Entonces voy a hablar de diferentes momentos. La verdad, cuando empecé a tratar de recordar lo que era Mariana y lo que habíamos vivido, se me vinieron un montón de recuerdos simpáticos de todo tipo, ¿no? Entonces, al principio me costó mucho trabajo cómo poder ordenar todo eso, en términos de buscar una explicación de lo que era ese caminar como ser antropólogo. Cómo ese caminar como ser antropólogo ha impactado lo que es el medio universitario, el medio académico, ha formado alumnos y ha formado generaciones, pero no solamente de alumnos, desde mi muy particular punto de vista, y ahorita lo voy a decir, ha tenido un gran impacto en las comunidades que no es menor, y ha tenido un impacto no solamente en publicaciones universitarias del Instituto Electoral de SNI, sino también en esas publicaciones que han impactado en las comunidades. Podría decir que en algunas que ellas han dominado, que poco se sabe, fueron presentadas en la misa de mayordomía. ¿Sí? Nada más de ese calibre están cosas que poco sabemos. Eso, ¿no? Entonces, y la otra cosa que me preocupó mucho, y yo ahora sí como historiadora, dije, bueno, ya estamos veteranos. Lo de grupos. Ya, por hablar de veteranos. Callarnos. También dije, bueno, debemos darnos a la tarea de estas experiencias que han tenido estos profesores a lo largo de más de 40 años, conservarlas para poderlas transmitir. No solamente debido a una preocupación por el escrito, sino también por esa memoria oral que tienen estos profesores y que nos debemos dar la tarea de rescatarlas. Eso también estuve pensando, dije, porque con Mariana he platicado mucho, pero nunca nos hemos dado sentarnos a platicar sobre lo que podría ser, lo que viene siendo su propia experiencia, su propia vivencia, cómo ella lo vivió, lo sintió, en qué momentos estuvo animada, pero hubo momentos en que también quiso mandar a la fregada a todos y salió adelante con los cuates, ¿no?
En ese sentido, no es falso ni verdadero lo que nos platican, sino es algo que impactó en su vida y sobre eso que hay que recordarlo, que nos sirva, ¿sí? También para el medio académico y que nos sirva para formar gente que es bien importante. Me gustaría comentar que es algo muy interesante. Hace más de 40 años, aunque no lo creen, ¿sí? Que no es poco, en términos históricos, pero en términos de vida es todo un ámbito, ¿sí? Tengo esa amistad con Mariana, ¿sí? Una amistad en la que lo que nos ha permitido conservar esa amistad va a ser algo que es importante, el diálogo entre nosotros, el saber escuchar, ¿sí? El saber construir propuestas, ¿sí? Caminar juntos, y estar dispuestos a formar estudiantes y apoyar a las comunidades. Esto que se da a nivel de cuates va a tener un impacto muy importante en lo que viene siendo en el medio universitario. Porque en el medio universitario lo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos no es que se aprendan el concepto al juego, que aprendan a dialogar desde el concepto con la realidad, que aprendan a escuchar, que aprendan a construir, que aprendan a observar, y enseñar en la vida cotidiana. Y es algo que es mucho de nuestro cariño. En ese sentido me voy a centrar en tres cosas y de algunos detalles nada más. Esa Mariana como amiga, la Mariana como maestra y la Mariana comprometida con los procesos sociales y de lucha. Para empezar, como amiga, yo a Mariana la conocí en los años 70, saliendo de la adolescencia. Y coincidimos en una de investigación que era de enfermas, de estructuras de poder. Y había este profesor, tenía la costumbre, como en ese entonces en la ENA, que todos los chamacos teníamos que salir a trabajo de campo muy tempranamente. Si no me acuerdo mal, salíamos en cuarto semestre. En esta salida de trabajo de campo, lo único que nos decían, tú te vas a la Mazateca, tú te vas a la Lapa de 10, tú te vas a Tuxtepec. No nos daban más explicación y vete a cena. ¿Sí? Entonces todos teníamos que usar el mecanismo, ahora sí, como antropólogos, de trabajo de campo, teníamos que preguntar cómo agarrábamos el camión, porque no sabíamos. A Mariana le tocó ir a la Mazateca, y esta anécdota fue muy... Le tocó y estuvo en una ceremonia ritual, ¿sí? Que la enfermó. Y a partir de ahí empezamos a decir que la habían embrujado. Bueno, esto fue algo que impactó mucho en esa zona, ¿sí? Y creo que va a impactar mucho estar cerca de todas una serie de ceremonias simbólicas, rituales, en esta parte de la Mazateca, pero también estuvimos en la Lapa 10, con el tiempo, como los chamacos, algunos nos enteramos que nada menos, nada más que habíamos estado cerca de donde estaba la 23 de septiembre en Oaxaca, del Gordo. No se sabía porque en ese entonces íbamos y que adoptaríamos un lado en el desengaño, había grupos armados. Bueno, nada más les comento en donde habíamos como estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología, fuimos todos. Ahora sí, principiante, suerte de principiantes. Pensando que es que qué bueno que mejor nos embrujamos. Lo que era importante es que a partir de la licenciatura empezábamos a tomar decisiones. Sí, decisiones importantes que marcarían nuestra vida y marcarían nuestro quehacer académico. Y una de ellas es cómo íbamos a hacer nuestro trabajo de campo. Y esto nos marcaba que teníamos que estar vinculados con las comunidades. No solamente hacer reflexiones teóricas o académicas, sino también el trabajo de campo. Y nos llevaba a varias cuestiones importantes. Aprender a observar, ¿sí? Aprender a platicar, hacer entrevistas, ¿sí? Y aprender a sistematizar desde lo que estábamos viendo, incorporando todos los movimientos. A partir de ahí empezamos a trabajar, y esto va a marcar, yo creo, desde mi punto de vista, fuertemente lo que va a ser nuestro trabajo intelectual.
Si se dan cuenta, Mariana Dalí, del 87, se convierte en profesora de la académica. Tiene una preocupación por enseñar a los alumnos. Y enseñar un oficio. Y yo planteé aquí, enseñar un oficio no solamente es enseñar cuestiones teóricas, sino enseñar una forma de vida, una forma de comportarse, de relacionarse con la gente. Esto es lo que Mariana enseña. No solamente conceptos, no solamente formas de sistematizar, sino formas de vida. Y enseñan una cuestión ética. Y esta parte para mí se me hace muy importante. Y en este caminar, entonces entra cuestiones muy interesantes. ¿Sí? Entra lo de la cuestión de pueblos originarios en la Ciudad de México. Entra la cuestión de los espacios públicos. Entra la cuestión de la construcción de ciudadanía de los pueblos. ¿Sí? Entra el asunto de identidades. ¿Sí? Entra esta cuestión que es importante. Va a estar marcando y va a estar enseñando a estudiantes sobre la problemática. Pero desde un particular punto de vista, Mariana ya había trabajado esto, pero a lo que llevan los alumnos es a que construyan nuevas problemáticas sobre lo que ellos ya habían trabajado. O sea, les enseña a problematizar, a ir más allá, que esto pocos profesores hacen, porque normalmente los profesores queremos que sean a imagen y semejanza del profesor, pero ella los lleva más allá a que sean los alumnos también sus compañeros y después de un tiempo, desde mi punto de vista, se van a convertir en sus propios profesores. Yo creo que esa es la función del profesor. La función del profesor es enseñar, caminar con ellos y luego aprender del alumno. Y esto creo que con Mariana, esta parte es muy, muy importante. Entonces está formando alumnos, pero no solamente forma alumnos en este caminar, en esta nueva forma de reflexionar, sino que también enseña a los alumnos todo un compromiso que deben de tener con la sociedad. Y ella ejerce como maestro. Miren, hay anécdotas muy interesantes. Yo conozco cosas de alumnos que tenían problemas o alumnas que tenían problemas y Mariana se involucraba con ellos. Les ayudaba, les hablaban por teléfono, estaba cerca de ellos. Bueno, actualmente eso es impensable, que un profesor esté cerca de sus alumnos, ¿así? Había ese compromiso hacia eso. Bueno, Mariana, y no solamente los alumnos, sino que también adoptar alumnos. No menciono el nombre, pero en el caso, una de mis alumnas, Mariana, la adopta como tal, sí, pero la adopta en serio, porque la apoya, tuvo un problema muy serio, Mariana estuvo muy cerca de ella, sí. Luego hace todo un seguimiento, le ayuda desde una beca de licenciatura, la jala para publicar con ella, ¿sí? No solamente en esa parte, sino le da consejo de vida, lo cual esa parte, la verdad, esto lo hablamos fuertemente de Mariana, que es muy impresionante mucho. Entonces, forma estudiantes comprometidos con una sociedad, ¿sí? Miren, insisto, actualmente esto poco se ve. Esto, honestamente, poco se ve. Y comprometidos con problemáticas que ellos están trabajando, que ellas trabajaron, que son problemas del siglo, ¿sí? Y aquí podría mencionar varias cosas. De estos alumnos descubrimos que empiezan a trabajar lo que son pueblos originarios. Y esos muchachos que trabajan con los originarios, movimientos sociales dentro de los pueblos, no solamente hacen un trabajo académico, sino tienen una posición política ante las situaciones que están viviendo. Podemos descubrir que algunos de estas gentes que estuvieron cerca de estos proyectos estuvieron en varias de las discusiones sobre la ley de pueblos originarios, estuvieron en discusiones cercas en lo que viene siendo lo que son el problema de las mayorías. Entonces están ahí. Entonces lleva esta relación con las comunidades que se enseñan y esta participación genera nuevas problemáticas. Y esto nos lleva a cuestiones interesantes, cosas que ya comentaban y van a ser. El problema de las fiestas. Las fiestas, bueno, por un lado está todo el crimen organizado, pero por otro lado se les empiezan a apropiar fuertemente los partidos políticos, pero también, nada más esto,
las fiestas son desestructuradas desde el mismo régimen que actualmente tenemos para pegar a la noción de pueblos originarios y autonomías comunitarias. Y hay toda una propuesta religiosa, entonces es algo más amplio de lo que estamos viviendo con respecto a este tema de las fiestas. Y temas que los empiezan a tomar nuestros alumnos y los empiezan a trabajar. Eso es interesante. También descubrimos que hay estudiantes cercanos a nosotros, ¿sí?, que empiezan a tener una participación política. Entonces, su participación política lo hacen a partir de una reflexión académica. Bueno, esto para mí es algo bien interesante. Entonces, Mariana construye una nueva generación de alumnos. Sí. Y entonces aquí es importante el diálogo. De aquí que es una hace unos meses hablé con ella. Hola Mariana, siempre con ella, porque cuando le hablaba dice, ¿cuándo nos juntamos para chismear? Ese chisme y ese chat iba acompañado de discusiones académicas, teóricas y todo. Me dice, Mario, me voy a jubilar. La verdad dije, ¿y ahora qué va a ganar la mayoría? Me impresionó eso y la verdad cuando quedé pasmado, no sé qué decir. Bueno, nos encontramos con esto. Desde mi punto de vista, regreso, cómo rescatar esa experiencia de estos profesores que sigan para seguir formando estudiantes. También me encuentro con otra cuestión bien interesante. Yo con Mariana estoy muy cerca desde los años 70, pero participamos en un proyecto en la Fama Montañesa. Sí, en la Fama Montañesa. Entonces, estuvimos trabajando en este proyecto de la Fama Montañesa. Me gustaría comentar, porque poco se sabe de eso. Estuvimos todo el rescate de la memoria del cerebro, ¿sí?, y ver las características que nos había dado, la propiedad a través de la memoria. Aquí hay una discusión muy interesante. Para poder fundamentar todo su derecho a la tierra, se necesitaban documentos. El padre no tenía documentos. Y emprendimos una lucha que, por así, de jóvenes, ingenuos, pero interesante, de tratar de que la memoria tuviera un carácter jurídico y que desde la memoria se permitiera luchar por lo que era la tierra. Esto poco se sabe. Entonces, aparte de hacer exposiciones de mover, pero no solamente exposiciones, la otra cosa que hacíamos era reuniones que les llamábamos tertulias, donde nos juntábamos con obreros y obreros y hacíamos una suerte de historia de la política. También. Entonces, a partir de estas memorias, empezamos a tratar de ver cómo le dábamos un valor jurídico a esto. Estoy ganando ahora, así de decirlo pasado. Y nos metíamos en una discusión que luego iba a tener un impacto el asunto de la memoria para el fundamento de pueblos originarios. Y lo planteé como tal. Esta discusión se llevó hasta la judicatura. Por eso digo, poco se sabe, tuvimos varias reuniones sobre este punto. Al final perdimos, pero es un intento. Se estuvo trabajando sobre esto. Otra cuestión, otro de los proyectos que también, bueno, aunque no lo crean, también Mariana logró para las publicaciones del barrio. Se hicieron publicaciones del barrio. Y en algunas ocasiones se apareció a alguna gente del mismo barrio. Entonces, sí, el proyecto, esta participación de Mariana en estos proyectos es impactante. Sí. Pero desde mi punto de vista también otro proyecto que poco se conoce de qué impacto fue realmente. Mariana participó en los famosos estudios plantenses. ¿Sí? Se hicieron 10 repetimos 10 veces por lo menos. En el que eran temáticas sobre pueblos, sobre memorias, sobre conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. En donde participaban los pueblos y participaba el medio académico. Buscamos un diálogo entre pueblos, ¿sí? Y comunidad académica que trabajamos.
en este diálogo que se daba entre los pueblos, con los pueblos, se empezó a construir la necesidad y apoyar la necesidad de que se hicieran las historias desde las memorias de los pueblos. Y esto es importante. ¿Y por qué lo comento? Porque si bien a partir del 1997 ya había cierto reconocimiento a la ciudadanía, porque anterior del 97 no podíamos votar por los representantes a gobiernos estatales, ahí empezó a surgir esta necesidad de nombrar representantes de los pueblos en estas discusiones pequeñas, de decidir sobre lo que pasaba en esos territorios. Estas luchas que se dan no salen de la noche a la mañana, se van construyendo en esta cotidianidad, se construyen en estos, unos de los que colaboran son estas reuniones, aunque estábamos colaborando. Con el tiempo vamos a descubrir que estas discusiones que se estaban dando al interior de estos estudios platenses, en algunas comunidades van a tener la base para fundamentar lo que son pueblos originarios. Un pequeño detalle. Ayudamos a formar gente, ¿sí? Que 15 años después, esa gente va a impactar en las discusiones sobre lo que son pueblos originarios. Bueno, para mí, esto es de los grandes retos. Entonces, rescatar, digamos, estas vivencias académicas cotidianas son que realmente nos cambiarían una visión de lo que es la academia, de lo que vendría siendo una academia comprometida. Y por otro lado, una academia dinámica que tiene la capacidad de irse transformando de acuerdo a los contextos políticos y sociales que están viviendo. Y yo creo que en ese sentido, Mariana ha contribuido fuertemente en eso. Mariana, te quiero. Bueno, yo quisiera empezar como decía una de, y ahora dice, cómo no nos repetimos, pero cómo hacemos esto más o menos. Entonces empecé a indagar en algunos de los textos de Mariana, y bueno, era muy claro que identidad y memoria son dos temas que siempre ha trabajado profundamente a lo largo de su trayectoria académica y que también han estado muy presentes en sus cursos de docencia. Entonces, lo que intentaría hacer es realizar una especie de excavación arqueológica en el sentido tuboltiano en algunos de sus textos, para adentrarme en su mirada en torno a la memoria a lo largo de su trayectoria, pero también en mi memoria para destacar algunas de las enseñanzas que puedo recuperar de los cursos y seminarios en los que participé como alumna y luego como tu colega. Y para esto me ayudó también revisar un texto publicado en 2011 de Ana Ramos. Es un texto que está en la revista Alteridades, que se titula Perspectivas antropológicas sobre la memoria en contextos de diversidad y desigualdad, en el que el autor hace un repaso exhaustivo sobre diversos debates en torno a lo que llama los procesos de recordar y olvidar. Identifica tres aproximaciones a la memoria como marco de interpretación, la memoria como fuente documental y los usos del pasado. Y releyendo este texto me doy cuenta que muchos de sus debates y estas tres formas de aproximación a la memoria están presentes en los textos de Mariana. Voy a recuperar a partir de algunos pasajes justo estas visiones. Y en algunos de sus textos más recientes, Mariana justamente retoma de Ana Ramos esta idea de comprender la memoria como práctica social de traer el pasado al presente. Para destacar la relevancia de comprender la memoria como un proceso dinámico que se manifiesta en las prácticas cotidianas, los espacios y las relaciones sociales. Y esto creo que es muy claro, muy explícito en su libro Ciudadanos desde el Pueblo, donde plantea que las fiestas y el sistema de cargos funcionan justamente como mecanismos que a la vez que mantienen viva, actualizan también la memoria colectiva, fortaleciendo la cohesión social y la identidad comunitaria. Y esta idea de memoria viva en constante cambio en función de las necesidades de una colectividad o de las vivencias de las personas, fueron también enseñanzas muy claras que aprendí en caminar con Mariana como su alumna, que realizaba una tesis de licenciatura en el marco del proyecto Vecinos, Barrios, Colonias y Pueblos en los contextos urbanos de México,
culturas e identidades en el sur del Distrito Federal y la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Siempre buscamos títulos salados. Bueno, fue financiado por una responsable Mariana. Y en esos seminarios del proyecto nos enseñaba a alumnos de la N de la UAM la importancia de comprender la memoria como dato y de manera muy orgánica nos enseñaba a distinguir entre memoria e historia. Nos impulsaba, por ejemplo, a buscar en documentos y archivos la historia reciente de estos espacios de investigación, resaltando la importancia del contexto y recordándonos que aquello que debíamos resaltar tenía que ser importante para la investigación. No me acuerdo de las palabras exactas, pero solía decirnos algo así como: no se vayan hasta la época prehispánica nada más por ordenar hojas. Piensen para qué sirve ese dato histórico, expliquen cómo se relaciona, porque es importante para su tema de investigación. Y al mismo tiempo enfatizaba que esos datos que teníamos en campo podían tener variaciones de una persona a otra y que lo importante no era encontrar la verdad, sino comprender el porqué de esas distintas versiones de un mismo hecho. En este proyecto nos enseñó a hacer trabajo en campo, a analizar los datos obtenidos, centrándonos en cómo las comunidades urbanas y periurbanas construyen y preservan su identidad a partir de prácticas culturales y sociales en las que la memoria juega un papel fundamental. Y resalto esto porque este último proyecto en el que participamos parecía ser como la culminación de muchas de estas reflexiones, ¿no? Por lo menos de manera como más explícita, más consciente. Trabajamos el tema de la memoria en distintos planos, pero que yo veo, digamos, releyendo muchos de estos textos que ya estaban, ¿no? Esas reflexiones y esas perspectivas desde un inicio. Las conexiones entre identidad y memoria se había trabajado desde antes de dirigir este proyecto, al que me acabo de referir en plano, desde su trabajo de tesis de maestría que realizó en conjunto con Carlos Aguado, titulada Identidad Popular y Reproducción Ideológica en Santo Domingo de los Reyes, Coyoacán, y también en un artículo que trabajan en conjunto, titulado Tiempo, Espacio e Identidad, donde Mariana y Carlos afirman que la identidad social puede comprenderse básicamente como una construcción de sentido social, es decir, como una construcción simbólica, en la que la cultura, la ideología y la memoria tienen un papel fundamental. En ese sentido, dicen, la ideología es una dimensión de la cultura que nos permite tener un lugar desde donde apropiarnos y ordenar la experiencia vivida. Experiencia que se aloja en la memoria colectiva en la medida en que es significativa para el grupo social. Y resalta que la memoria colectiva no es un cúmulo de eventos significativos, sino un marco de referencia que tamiza las prácticas y se convierte en referente de identidad. Para Mariana, además, era importante articular la distinción local con la regional, ¿no? Siempre había esta énfasis de no solamente seguir el menos de un lugar, sino cómo ese lugar tiene un marco de referencia mayor o cómo se inscribe en ese marco de referencia mayor. Y, por ejemplo, su texto Práctica Religiosa e Identidad Social de los Pueblos de Tlalpan destaca que el urbano se construye a partir de la integración de formas complejas en interrelación con lo rural, incorporando un muy variado mosaico de prácticas dentro de las cuales la religiosidad popular juega un papel central en esta relación entre lo moderno y lo tradicional, en la medida en la que permite recrear a través de rituales concretos la memoria colectiva del grupo, por un lado, y una forma de organización social suficientemente abierta y compleja como para facilitar la incorporación de lo nuevo, por otra parte. Así nos dice, el pueblo en la ciudad tiene una connotación profunda determinada por tres factores fundamentales a partir de los cuales se comprenden y adquieren sentido las prácticas sociales. Un vínculo mítico religioso con la tierra, las relaciones de parentesco que representan un eje de organización colectiva y la relación con lo sagrado mediada por la figura de Santo Patrón. Destacaba así la importancia de la memoria en la formación de las identidades y en la resistencia frente a los cambios sociales y urbanos, es decir, y en la memoria como un marco de interpretación al que hacía referencia Ana Ramos en el texto que les mencionaba. Estos marcos están constituidos por experiencias espaciotemporales y los podemos identificar de acuerdo a los textos de Mariana en los procesos de memoria y olvido que se materializan en determinadas prácticas sociales de transmisión como las fiestas patronales, los mitos, los rituales, que hacen posible recordar en común, mediante actividades recurrentes en las que se recrea, reinterpreta y actualiza el pasado mediante los actos comunicativos del presente.
Mariana también se refiere a suspectos elementos como la pérdida y la nostalgia para explicarnos la relación entre memoria e identidad. En el texto, la construcción de la identidad urbana, la experiencia de la pérdida como evidencia social, nos explica cómo la pérdida se constituye en un referente de identidad social. Por ejemplo, cuando los habitantes del lugar señalan la nostalgia que experimentan en el presente ante el recuerdo de un pasado que parecía mejor, donde no había violencia, donde éramos más unidos, donde la vida era más tranquila. O bien cuando les salta la identificación vecinal a partir de una actividad que ya no se ejerce más como ser obreros en la rama montañesa, que seguía definiendo la identidad de los lugareños, al menos de los originarios. En este contexto, nos dice Mariana, la pérdida y la nostalgia adquieren un sentido particular porque a través del pasado legitiman el presente y le dan sentido ante un futuro que parece incierto. Esta espacialización de las memorias se relaciona con otro debate importante que aparece en diversas investigaciones realizadas por Mariana, donde el papel de la memoria en contextos de cambios sociales, desplazamiento y de despojos son fundamentales. En el proyecto Ciudad Global, Conflictos Locales, Mariana analizaba esta investigación de la que ya algunos de mis colegas han hablado, en la Malinche, donde se despojó del territorio y la vivienda una parte de la población para construir la superviviente. Y en esta investigación destaca cómo la memoria jugó un papel importante para luchar por la defensa del territorio, la vivienda y el medio ambiente, permitiendo que incluso vecinos que no iban a ser afectados por esas obras se movilizaran al viviendo un pasado en el que sus padres y abuelos habían luchado por tener una vivienda digna y servicios en aquel lugar, y no podían permitir que sus vecinos perdieran sus viviendas o se afectara el medio ambiente en la zona debido a esas obras. Esta misma preocupación la encontramos en textos más recientes como los libros que coordinó titulados Memotopías Urbanas y Caminando en los Espacios de la Memoria, resultado del proyecto Las Memorias del Urbano, en los que resalta cómo la memoria se inscribe en el paisaje, al asociarse a lugares específicos, destacando la importancia de los espacios urbanos en la construcción de pertenencia y del sentido del lugar, y cómo en el contexto de los cambios urbanos abruptos, como los que han sucedido en los últimos años en nuestra ciudad, al afectarse el espacio se afectan también los marcos de referencia. Quisiera cerrar mi intervención retomando las reflexiones metodológicas que hace Mariana en el texto titulado El trabajo etnográfico, distancia y encuentro de memorias y de miradas, que forma parte del libro cielo del proyecto Las Memorias del Urbano, donde reflexiona sobre las implicaciones metodológicas de estudiar la memoria considerando la intersección de las memorias en el proceso de investigación. En este texto, Mariana se centra en la construcción del punto de vista desde la perspectiva antropológica, al que considera tanto producto de una experiencia específica sustentada en la memoria. El punto de vista desde la antropología, nos dice Mariana, es una construcción compleja, no lineal, que involucra una especie de diálogo reflexivo entre el sujeto investigado y el investigador. Si bien la memoria constituye la materia prima de todos los antropólogos, pues es gracias a ella que en una entrevista práctica en campo accedemos al sistema de representaciones, a las nociones, ideas y visión del mundo de los sectores sociales. En este texto enfatiza que también la memoria del investigador está en juego. Tanto la memoria del sujeto investigado como la del investigador realizan un movimiento que ella describe como el espiral, que implica un ir y venir entre un primer recuerdo detonado por la pregunta del investigador y otras memorias ligadas a dicho recuerdo, en el caso de la memoria del sujeto investigado, y un ir y venir de la primera hipótesis que se va modificando en el proceso de investigación y a la cual habrá que regresar para comprender de dónde se partió y qué se modificó en el caso de la memoria del investigador. Y la cito, la memoria se configura entonces como un elemento central de la reflexividad discursiva entre los actores sociales que intervienen en la investigación, como de la construcción del proceso de investigación y por ende de nuestra mirada antropológica. En ese sentido nos dice que hacer antropológico es en un continuo movimiento, controlado por la observación de la distancia, el ejercicio de contextuación y la circularidad de la memoria y de la interpretación. Hacer memoria de legado casi 30 años de concierto, de 17 para ser exactos, me llena de emoción, de agradecimiento y también de nostalgia. De esa nostalgia querer saber qué hablar proyectos secundarios, pero seguimos teniendo luchas.
Y una segunda persona esa frase en mi cabeza es necesario saber con amigos para saber a dónde vamos. Bueno, yo voy a hacer un breve reflexión, recorrido sobre el concepto de identidad en el trabajo de Mariana. Me siento muy honrada y emocionada de poder reflexionar sobre el trabajo de Mariana, quien ha sido mi maestra en muchos aspectos, más allá de lo académico, desde hace más de 25 años. A Mariana la conocí a finales de los años 90, cuando fue mi maestra en el curso de Mesoamérica en la UNAM. Uno de los más de 200 cursos que dio a lo largo de su carrera. Después me incorporé a un proyecto de investigación, del nombre largo, que coordinaba sobre, pueblos bajos coloniales, en los dos contextos, ¿no? Y donde algunas de las que somos colegas y amigas íntimas hoy nos conocimos. Esto, más allá de ser un chisme personal, creo que es relevante en el contexto que nos convoca. Porque eso es Mariana, alguien que convoca, como ya se ha dicho, perdón que me repita, pero creo que justo esta, que sea recurrente, ¿no? Habla de la consistencia del trabajo y de la imagen de Mariana, ¿no? Bueno, es alguien que convoca, que sabe hacer equipos y que es generosa en muchos aspectos. Cualidades que, como bien decía Mario, no abundan en la academia. Puedo afirmar que fue Mariana la primera que escuché hablar sobre los pueblos urbanos, los pueblos originarios de la ciudad. Ella no lo recordará, supongo, pero nos llevó a los estudiantes que entramos en su proyecto, ¿no? en la UAM, a dar un recorrido por los pueblos del sur de la ciudad en una camioneta que la UAM le prestó. Y recuerdo ver, o sea, pensando en estos recuerdos, ¿no? Tengo la imagen de ver el arco de la entrada de San Andrés, Totoltepec, en Tlalpan, y la emoción que me causó escucharla hablar sobre el pueblo en el que había vivido y sobre el que había escrito en su ya clásico libro Los Ciudadanos desde el Pueblo, fruto de su investigación, ¿no? Doctoral. En ese proyecto y en los que vinieron después, el tema de la identidad y las prácticas de pertenencia en distintos territorios, pueblos, barrios, colonias, etc. Y sería abordado en los años siguientes tanto por Mariana como por colegas como Mario, bueno, quienes estamos, muchos de los que estamos aquí, con quien hemos trabajado, ¿no? durante años. Y también por muchos de los estudiantes de licenciatura y de posgrado, ¿no? que también estamos aquí, se fue formando. En ese sentido, quisiera destacar, bueno, no solo la cualidad, como ya se señaló, de congregar y trabajar en equipo, sino un aporte en la formación profesional de antropólogos, que es un poco lo que ya decía Mario, ¿no? Pues Mariana nos formó a muchos y muchos dentro de una línea teórica y de pensamiento sobre los pueblos urbanos. En ese sentido, hizo escuela. Para todas y todos los que estábamos ahí, el punto de partida, ¿no? o el lugar común era que la identidad era objeto de estudio de la antropología. Ella misma lo había escrito así en un texto de presentación del segundo número de la revista Alteridades en 1991, que se llamaba justo así, la identidad como objeto de estudio antropológico. Sin embargo, ya desde entonces su mirada daba cuenta de los cambios que estos lugares y las diferentes prácticas culturales presentaban. En ese texto, Mariana decía: en un momento histórico como el que vivimos, en el que se replantea el escenario mundial en sus ámbitos político, económico y social, y en cuyo recambio aparecen y desaparecen modos de vida, se modifican viejas solidaridades, se borran distancias y se profundizan las diferencias. Es explicable que un concepto como el de identidad se ha puesto en el centro de la polémica como una búsqueda logística de dichas compulsiones sociales. Han pasado más de 30 años de que escribiste eso, ¿no? Y las líneas siguen vigentes, ¿no? De las más de 100 publicaciones, entre libros, capítulos y artículos que tiene Mariana, gran parte de su producción está dedicada o vinculada al tema de la identidad, la cual definió
como un proceso de identificaciones, bueno, no es examen, ¿verdad? No me vas a regañar si me tengo que contar. No, pero como un proceso, no, sí lo copié. Un proceso de identificaciones basadas en experiencias concretas, históricamente determinadas, que se recrea a través de la memoria de individuos y grupos, que es siempre relativo y también cambiante. Este proceso contiene aspectos fundamentales que ya se han dicho, ¿no? Como la descripción, la distinción, la diferenciación y la permanencia en el tiempo que genera unidad. Esa es la idea, como la identidad central, pero en todas esas publicaciones tienen un sello particular. Establecía un cruce con otros conceptos y otras categorías y modelos que hasta ese momento no se habían realizado. Así, por ejemplo, respecto a la construcción de la identidad en las ciudades modernas, ¿no? Se alejó de la dicotomía, como Alvin mencionó, la dicotomía clásica entre lo rural y lo urbano, y lo pensó como espacios que contenían procesos simultáneos de interconexión de diversas culturas. Planteó que había diferentes maneras de ser urbano y abordó de manera profunda cómo se es urbano en un pueblo. Fue así que para analizar la identidad urbana, planteó la religiosidad popular en la ciudad como uno de los ejes para recrear la identidad social urbana, pero no como una manifestación del pasado, que hubiera sido como lo fácil, ¿no? Sino como prácticas rituales cotidianas que se transforman, que están en movimiento continuo y que derivan en distintas identificaciones sociales que son parte constitutiva de la cultura. Por ejemplo, en el caso de los pueblos urbanos, Mariana, además de referir el nexo que los habitantes del pueblo construyen con lo sagrado, a través de la relación con el santo patrón en la fiesta, fue un paso más allá y vio los cambios sociales. En el caso de los pueblos originarios en la ciudad, podían mirarse en un sistema de cargos urbano, como creo que Sebastián recordaba, ¿no? Un sistema de cargos urbanos que se trasladaba de alguna manera a un espacio de orden político y de prácticas ciudadanas modernas. En ese sentido, planteó el concepto de pueblo urbano como una categoría que permite hacer operativos, así lo dice ella, los elementos constitutivos de la ciudadanía. Mariana trabajó el tema de la identidad en contextos urbanos distintos, y en su análisis siempre, ¿no? Que había cruce con otras categorías, por ejemplo, con el ritual, la religiosidad, pero también abordó el tema de construcción, por ejemplo, de lo nacional. En ese recorrido de la historia, de la antropología que escribió junto con Xochitl Ramírez, del que seguramente escucharemos en la siguiente mesa, ¿no? O en su texto Identidad, una cuestión de Estado. Además de otros temas, todos temas muy antropológicos, ¿no? Como la desigualdad, la cultura popular, la participación ciudadana o la organización comunitaria. Pero siempre con un enfoque novedoso, ¿no? Por ejemplo, en este último, ¿no? Analizó la identidad femenina a partir del caso de los grupos de ahorro de mujeres en el pueblo del movimiento de la ciudad de Chimalpa, ¿no? Un libro sobre precariedad urbana, ¿no? Bueno, sí. Es que estoy pensando en el libro de precariedad, el que coordinó Ángela Esquilla y Adelina Miranda. También realizó textos muy sugerentes e innovadores, como aquel en el que habla sobre la experiencia de la pérdida como evidencia social, ¿no? Que señalaba Adrián. O el miedo como organizador cultural, el olvido y la identidad. Identidad recuperada, lo llamó en el caso del barrio de la Fama, que se relaciona con un escrito de hace un par de años apenas, ¿no? En el que analiza la memoria como dispositivo en la recreación de la identidad local de los pueblos originarios urbanos de la ciudad. No me parece casual, es más, me parece un lindo regalo para sus lectores, que en su texto más reciente, Reflexiones sobre el trabajo etnográfico y la construcción de miradas que convergen en él, realizando una reflexión metodológica. En esta reconoce que la identidad del investigador, que siempre está en movimiento, necesariamente se articula con la identidad del otro. Y reconoce que su posición frente al otro, o sea,
reconoce su posición mariana, pues, ¿no? Como dice, que es que su posición se ha ido modificando con el tiempo, nos dice, ¿no? Pues los diferentes planos que la atraviesan y constituyen como investigadora también han ido cambiando. De manera que su experiencia etnográfica actual es muy distinta a la que realizaba cuando empezaba. En ese sentido, concluye que hacer antropológico está en un continuo movimiento de circularidad, ¿no? De memoria e interpretación. Me parece interesante que en este trabajo, tanto teórica como etnográficamente, Mariana regrese, ¿no? Aunque nunca se fue, en realidad, ¿no? A ese punto de partida que es la identidad, pero en esta ocasión desde la reflexividad de su propia experiencia. En alguno de sus textos señaló que la búsqueda de la distinción y la diferenciación implica una construcción cada vez más consciente y activa por parte de los sujetos sociales. Me queda claro que en ese proceso, pensando en este último trabajo, estamos también todas y todos nosotros. Así que ya para finalizar y motivada por este trabajo de reflexividad que ella realizó, quisiera agradecerte, porque sin duda mi manera de ser antropóloga, a lo mía y de muchas personas más evidentemente, ¿no? De entender y de hacer la antropología en gran medida te la debemos a ti. Hiciste escuela, sí, ¿no? Pero sobre todo nos enseñaste a disfrutar. La música, la comida, la literatura. Nos enseñaste que ser generosa, alegre y buena persona no está peleado con ser riguroso, profesional y exigente. Correcto. Así eres. Ahora sí que eso es parte de tu identidad. Muchas gracias, Mariana.